El proceso de investigación cuantitativa, según el enfoque de Hernández Sampieri, hace referencia al planteamiento cuantitativo del problema como el centro o el corazón mismo de la investigación, donde se dictan y se definen los métodos como tal. Hace referencia a que el planteamiento del problema debe contemplar 5 importantes elementos que son fundamentales: los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la misma y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Él dice que plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Estipula unos criterios muy importantes para plantear el problema, según Kerlinger y Lee, 2002, especialmente para la investigación cuantitativa. Uno de ellos es que el problema debe expresar relación entre dos o más conceptos o variables, llámese características, atributos, fenómenos, etcétera, etcétera. El problema debe estar formulado como pregunta claramente para no caer en ambigüedades. Por el otro lado, el planteamiento debe implicar una posibilidad de realizar una prueba empírica. O sea, tiene que ser factible, que se pueda observar en la realidad objetiva. Eso es muy importante. Esos objetivos de los que se habla en este enfoque son prácticamente la guía y señala lo que se aspira o lo que se pretende con la investigación y debe expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Lo que se pretende debe ser preciso y debe ser muy claro, porque dentro de ese proceso lo que se quiere al final es contribuir a resolver un problema determinado. Los objetivos, como ya dije, deben ser claros, específicos, medibles, apropiados, realistas, aterrizados a una realidad. O sea, lo importante de los objetivos es que queden determinados con una claridad y una precisión que se puedan alcanzar. De lo contrario, la investigación pues no va a tener resultado al no alcanzar eh, algunos objetivos que son desfasados. Evidentemente los objetivos deben ser congruentes entre sí, conducidos entre sí a través de un hilo, donde uno va dando respuesta al otro y deben estar relacionados los unos con los otros. Eh, es posible que dentro del proceso de investigación se hagan algunos ajustes, el estudio requiera otra dimensión y se puedan cambiar los objetivos. Eso se puede hacer, porque el proceso es un proceso continuo que se va alimentando en cada una de esas fases. Entonces, más adelante, si se considera si es necesario, se puede hacer. También se habla dentro de los elementos fundamentales del planteamiento, se habla de las preguntas de investigación. Esto es muy importante. Primero porque se van a plantear unas preguntas donde se va a esquematizar el problema en sí que se va a estudiar. Y lo importante de las preguntas, la ventaja es que en la medida que se presenta de manera directa, pues va a disminuir o va a minimizar la distorsión que puedan tener esas preguntas según Clistering 2006. Con frecuencia las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, cómo, por qué. Tienen que aclararse por lo general las preguntas para esbozar de pronto el campo del problema y sugerir de pronto algunas actividades pertinentes para la investigación, según Ferman y Lewin, 1979. Cuanto más precisas son las preguntas, pues son más fáciles de responder. Eso es algo muy importante. Por el otro lado, Morse y Rojas, ellos dicen que es necesario establecer los límites temporales y espaciales de la pregunta, o sea, determinar
los espacios, los lugares y las épocas, para de pronto eh, aterrizar el momento del proceso, del fenómeno que se está estudiando o el problema en sí. Entonces es muy importante que dentro de esas preguntas pues se establezcan el tiempo y el lugar, pero también algunos atributos o algunas consideraciones de las unidades, como por ejemplo si son personas, si son procesos, si son instituciones, porque de una u otra manera eso va aterrizando a los usuarios de que van a recibir a la final pues la investigación, los resultados de la investigación. Hay unos requisitos muy importantes que él los manifiesta según León y Montero, que menciona los requisitos que debe cumplir las preguntas de investigación, eh, que son algo como elementales, pero son importantes precisarlas. Primero que todo, que no se conozcan las respuestas, porque no tiene sentido hacer esta pregunta de investigación si ya se sabe la respuesta, porque para qué se va a investigar si ya se conoce el resultado. Que puedan responderse con evidencia empírica, que se puedan comprobar, o sea, hay que tener datos observables y medibles, que impliquen obviamente sus medios éticos, que sean claros, y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, sea significativo, que sea un aporte al conocimiento. El otro aspecto muy importante o elemento importante fundamental en el planteamiento es la justificación. Prácticamente la justificación obedece a la importancia, las razones que determinan esa investigación, el para qué se va a desarrollar ese estudio, el para qué se va a efectuar esa investigación. Es el propósito en firme de lo que se quiere con el proceso de investigación. Ser lo suficientemente significativo que pueda justificar, o sea, su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar lo conveniente de llevar a cabo ese proceso de investigación, y ahí empiezan a operar algunos criterios, por ejemplo, la relevancia social, la pertinencia, la necesidad, unas implicaciones prácticas de pronto, eh, que ese proceso de investigación, que ese problema pues va a ayudar a resolver alguna situación en particular, que tiene implicaciones de pronto de trascendencia para otra gama de problemas prácticos. Tiene un valor teórico, es otro criterio importante, porque a través de ello pues se va a alimentar una teoría, se va a enriquecer, se va a producir un nuevo conocimiento. Entonces es importante el valor teórico. De verdad que es muy importante también la utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento, a recolectar o analizar datos. En fin, hay que mirar también la utilidad metodológica. Entonces son criterios muy importantes, muy especiales, que hacen que esa justificación se pueda dar. También dentro de esa etapa de planteamiento del problema, Sampieri relaciona lo que es la viabilidad de la investigación como elemento del planteamiento. Es importante la viabilidad. ¿Por qué? Porque el investigador debe tener conocimiento de la disponibilidad de los recursos con los que cuenta, de tiempo, recursos físicos, financieros, humanos, materiales, que van a determinar en última instancia los alcances de la investigación. Eso lo dice Martin y lo dice Rojas. La viabilidad o factibilidad del estudio debe tomarse en cuenta con la disponibilidad que se tenga de tiempo, recursos financieros, humanos, materiales, para que pueda desarrollarse la misma. Habla también de algo muy importante, que es la evaluación de las deficiencias del problema. Para esto es muy importante que el investigador conozca muy de cerca la problemática, porque eso lo hace idóneo para saber y conocer de pronto qué se necesita abordar, qué falta por estudiar, qué falta por resolver,
qué no se ha considerado, qué se ha olvidado, y esas respuestas pues ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada la investigación en la evolución del estudio del problema y nuevas perspectivas que podrían aportar. Según Hernández, Sampieri y Méndez, este aspecto del planteamiento solo puede incluir si el investigador ha trabajado, ha tenido relación o contacto permanente o directo con ese medio, con ese problema, porque eso le va a ayudar y le va a facilitar pues tener una perspectiva de conocimiento más clara para poder indagar. Eso es una parte muy importante de la que referencia Sampieri en su libro de investigación. Otro aspecto muy importante, otra temática que él hace referencia y es muy importante, es el tema de la formulación de hipótesis. Pues las hipótesis, según este autor, pues son el centro, la médula espinal, como quien dice, o el eje del método deductivo cuantitativo. Entonces es importante pues analizar la conveniencia, si el estudio requiere formular o no hipótesis, eh, precisar variables de hipótesis, definir conceptualmente las mismas, definir operacionalmente las mismas. Entonces es importante, pero primero que todo saber que las hipótesis son la guía de una investigación o de un estudio en sí. Ellas van a indicar, digamos, lo que se va a tratar de probar y de definir como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se deriva de la teoría existente y debe formularse a manera de proposiciones, no como preguntas, sino como proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. El hecho de que se formule o no hipótesis depende de un factor esencial, el alcance inicial del estudio, y eso depende, obviamente, si son investigaciones cuantitativas o son investigaciones de otro tipo. Por ejemplo, casi siempre, por lo general, las hipótesis se lanzan en alcances de estudio correlacional y explicativo, más que todo en eso que son, digamos, características dentro de la investigación cuantitativa. Y se formulan hipótesis correlacionales y se formulan hipótesis causales respectivamente. Algo que llama la atención dentro de lo que plantea Sampieri es una pregunta muy importante, si las hipótesis son verdaderas o no. Pero las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, pueden o no comprobarse, porque eso se va a dar dentro del proceso. Pero sí es claro que las hipótesis son explicaciones tentativas. El investigador a la final no va a estar seguro de que vaya a comprobarse o no, pero es importante establecerla, y solamente en el proceso de investigación el mismo proceso va a dar como resultado las explicaciones tentativas si se pueden comprobar o no. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones de dos o más variables. Siempre va a haber la relación de dos o más variables y se van a apoyar en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se pruebe la hipótesis, pues obviamente va a tener un impacto de conocimiento disponible, porque es que en la medida que se esté aprobando una hipótesis, se esté probando, quiere decir que se está produciendo un conocimiento, se está aportando a una teoría, y es lo que dice Davis 2008 y Bersen 2003. Y el conocimiento puede modificarse y por consiguiente puede sugerir nuevas hipótesis en la medida que se vayan comprobando esas hipótesis. Las hipótesis pueden ser más o menos generales, precisas y abarcar dos o más variables. Eso siempre va a estar ahí presente. Pero en cualquier caso son solo afirmaciones
sujetas a comprobación empírica o verificación en la realidad. Toda hipótesis debe comprobarse, eso está claro. También habla sobre el tema de las variables. El tema de las variables pues es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse y observarse. Pues las variables adquieren valor de investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso pues se les suele denominar constructo o construcciones hipotéticas. Otra pregunta importante que determinamos en la lectura: ¿en dónde surgen las hipótesis? Pues las hipótesis surgen durante todo el proceso del planteamiento del problema y dentro del marco teórico o en la literatura base del proceso de este problema de investigación. Entonces, de allí van a surgir las hipótesis. Algo muy importante: al formular las hipótesis se vuelve a evaluar el planteamiento del problema. Todo este proceso es, es constante, todo ese proceso se define siempre al final de todo, y en la medida que se van dando los pasos, que se van pasando de una fase a otra, o sea, una fase va alimentando el producto que se consigue en una fase, va alimentando la otra. El planteamiento del problema se sigue alimentando hasta el final, el marco teórico igual. Entonces es importante tenerlo, que todo esto pues están en constante construcción, ajuste, independientemente de que en un principio se haya planteado de X o Y manera. Esto es muy importante saber. Hay unas características importantes de las hipótesis, por ejemplo, que dentro del enfoque deductivo o cuantitativo las hipótesis se contrastan con la realidad. Hay que contrastarlas, hay que medirlas, hay que comprobarlas. Las hipótesis constituyen las guías de la investigación, por ende deben ser claras. La formulación de hipótesis va acompañada con definiciones conceptuales y operacionales, eso es algo muy importante. La definición operacional indica cómo vamos a medir la variable. Hay otro tema muy importante que plasma Sampieri y tiene que ver con el análisis de datos. Ya una vez evacuado el tema de planteamiento, el tema, digamos, de todo ese marco teórico, toda esa parte de la literatura del problema, toda esa parte del proceso metodológico, la aplicación del instrumento, el tipo de investigación, todo eso contemplado por unas fases, Sampieri relaciona una parte muy importante que es determinante, y es el análisis de datos cuantitativos. Es analizar los datos obtenidos durante el proceso de investigación. Y él plantea dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, más no la realidad misma. Y segundo, que los resultados numéricos siempre se interpretan en el contexto donde obviamente se desarrolla la investigación. Él genera unas etapas para ese análisis de datos cuantitativos. Inicialmente decidir el programa de análisis que se va a utilizar, explorar los datos, analizar descriptivamente los datos, visualizar los datos, evaluar la confiabilidad, la validez, la objetividad de los mismos, analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, realizar análisis adicionales y preparar los resultados para presentarlos. Él hace a través de un ciclo por etapas para al final presentar a los usuarios el resultado de esa investigación.
Pues ese capítulo Sampieri él relaciona, eh, relaciona brevemente los principales programas que existen hoy en día para hacer este tipo de trabajo. En este momento, pues, dadas las condiciones tecnológicas de la informática, el avance mundial de las tecnologías, pues ya muy pocos investigadores se dedican al análisis de datos de manera paliativa o de manera manual. Ya existen unos software que implica de pronto eh, adquirirlos, implantarlos en una computadora y allí ir vaciando toda la información y todos los datos que se han adquirido durante el proceso de investigación. Eso es prácticamente como está operando en este momento el análisis de datos, que ya prácticamente esos software tienen su diseño, donde prácticamente se van a recibir esos datos, se van a sistematizar esos datos, se van a codificar y por supuesto al final arrojar un resultado de todo lo que es el proceso de investigación. Esos datos se codifican, se transfieren a través de una matriz, se van guardando, se van desechando los errores, el investigador procede a analizarlos. Eso es prácticamente en la actualidad lo que se está haciendo a través de ese procedimiento. El análisis cuantitativo de los datos se efectúa mediante la matriz de datos, la cual pues es guardada a través de un archivo. Pues primero que todo hay que seleccionar el software. Y una vez el investigador selecciona el software, también mirando el tipo de investigación, cuál es el más apropiado para poder alimentar ese software para procesar los datos. Existen varios programas, existe el SPSS, que es el paquete estadístico para las ciencias sociales, existen otros como el SAS, como el SAT, pero prácticamente para nosotros, los profesionales de las ciencias sociales, pues el paquete estadístico para las ciencias sociales, que es el SPSS, es el más apropiado y el que más se está utilizando. Definido el programa, empieza una fase 3 que es la exploración de los datos. Se analiza descriptivamente los datos por variables, visualizan los datos por variable, empieza ya una fase analítica de todos esos datos, se evalúa la confiabilidad, esa es otra fase, y la validez lograda por los instrumentos que se utilizaron de medición. Se analiza mediante pruebas estadísticas las hipótesis, que es un ejercicio muy interesante, el análisis estadístico inferencial, para luego realizar análisis adicionales, mirando lo que ha reflejado y lo que va reflejando el sistema o la sistematización de esos datos. Y por último, pues preparar los resultados para presentarlos a las personas interesadas, a los beneficiarios, a los usuarios. Eso es prácticamente lo que es el análisis de datos, cómo está operando en este momento, cómo la tecnología aporta de una manera sistemática el avance de ese procesamiento, de esa codificación a través de una matriz donde se va consignando todos esos datos y posteriormente se va reflejando y se va, digamos, materializando toda esa información a través de gráficas, eh, a través de cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, ya una vez avanzado el proceso de análisis de la información, ya con toda esa información obtenida, clarificada,
codificada, sistematizada, ya están los diagramas, ya están las tablas, ya están los índices, ya está toda esa información. Prácticamente se ha terminado el proceso y viene una parte muy importante que según Sampieri es el reporte de resultados del proceso cuantitativo. No es, según él, no existe una investigación perfecta, pero se debe tratar de demostrar lo que mejor se ha hecho, el mejor esfuerzo. Y es el reporte de la investigación y es según él, es la oportunidad precisa para poder dignificarlo, ese trabajo arduo que se realizó. Él habla de que simplemente el reporte de resultados del proceso cuantitativo es la presentación de los resultados y la forma cómo se comunica y cómo se socializa esa información con los usuarios. Y para ese reporte, primero el investigador tiene que definir los usuarios para mirar qué tipo de informe tiene que hacer para que sea más fácil de asimilar, de pronto conocer por parte de los usuarios, y tiene que adaptarse de pronto al tipo de usuario. Entonces es importante definir el tipo de usuario. El segundo aspecto para ese reporte que es importante y es necesario es definir el tipo de reporte. Ya una vez definido los usuarios, el investigador define el reporte. ¿Por qué? Porque tiene que mirar el tipo de usuario, digamos el conocimiento, digamos la situación socioeconómica, y hay que mirar para que el reporte sea claro, preciso y que los usuarios puedan asimilarlo con claridad de la mejor manera los resultados que se van a presentar. Los reportes de investigación pueden presentarse en un contexto académico o en un contexto no académico. Eso es muy importante, digamos, para el léxico, el vocabulario y la forma en que se va a presentar. Cuando hablamos de pronto de un contexto no académico, podemos estar hablando de una comunidad, por ejemplo. Los usuarios y el contexto determinarán el formato, la naturaleza, la extensión del informe de investigación. Digamos que lo más importante y lo más común en el reporte de los resultados es un determinante sobre las secciones o sobre los aspectos que van dentro de ese documento, que es un informe técnico de todo ese proceso, y lo cual conlleva lo más común, la introducción, el marco teórico, el método, los resultados, o sea, todo ese proceso, claro, preciso, conciso, las discusiones que generó, las referencias y los apéndices. Pues prácticamente es un aporte muy importante el proceso de la investigación cuantitativa a cómo lo podemos desarrollar dentro de las ciencias sociales, y es un enfoque que Sampieri pues prácticamente nos referencia en la sexta edición de este libro de investigación, y de lo cual pues se han extraído 4 temas importantes para poder materializar lo que es el análisis cuantitativo de nuestros procesos de investigación. Gracias.